esta edición con el tema de interpretación de datos magnéticos aplicando deconvolución de Euler y derivada de Thiel en la zona geotérmica Yura. Esta presentación está a cargo de la bachiller Rosemary Flores Jacobo. Ella es bachiller en Ingeniería Geofísica de la Universidad Nacional de San Agustín. Desde el año 2013 trabaja en la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos, realizando actividades de adquisición, procesamiento e interpretación de datos magnéticos y eléctricos en el proyecto de geofísica para las ANAPs y en el proyecto de evaluación geotérmica en el Perú. Ha recibido training en el manejo de software de Geosoft y ha participado en el curso virtual de exploración geotérmica para la integración regional. Recibamos así con fuertes palmas a la bachiller Rosemary Flores. Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a hablar sobre este trabajo que es parte del proyecto G38, evaluación geotérmica en la región Arequipa, que se ha realizado en el año 2014. Esta presentación lo he dividido en 5 partes, que tenemos los objetivos, la ubicación del área de estudio, la metodología del estudio, los resultados, interpretación y finalmente las conclusiones. Como objetivos principales he considerado definir la profundidad de las diferentes estructuras geológicas a través de la técnica de deconvolución de Euler, identificar los lineamientos magnéticos aplicando la técnica de derivada Thiel y gradiente horizontal, además identificar los límites estructurales del sistema geotérmico de Yura a partir de la correlación de los mapas de anomalías magnéticas y el sistema de fallas locales. Aquí, a manera de introducción, voy a hablar sobre la importancia de la geofísica en la exploración geotérmica. Así como la geología, la geoquímica son geociencias fundamentales para la exploración de recursos geotérmicos, la geofísica, a través de los diferentes métodos, el método magnetotelúrico, el método gravimétrico, los métodos sísmicos y el método magnético, nos van a permitir identificar diferentes elementos de nuestro modelo conceptual geotérmico, como la capa sello, la profundidad del reservorio y las principales estructuras geológicas. El método magnético principalmente se usa para identificar estructuras geológicas, porque estas nos van a permitir la circulación del fluido geotérmico. Además, también el método magnético nos va a permitir identificar zonas de alteración hidrotermal, las cuales son importantes para definir la capa sello de nuestro reservorio. Este estudio se ha realizado en el departamento de Arequipa, en el distrito de Yura, al lado oeste del volcán Chachani. Aquí tenemos la geología local y estructural, que corresponde al cuadrángulo 33S de la Carta Geológica 1 en 50.000 de IGMET. Los principales afloramientos rocosos que tenemos corresponden a las rocas volcánicas, a flujo de lavas andesíticas con textura porfidítica, con contenido de plagioclasas, anfíboles y biotitas. También tenemos rocas sedimentarias, representado por el grupo Yura, la formación Puente, Labra y Cachíos. Las principales estructuras que tenemos son el sistema de fallas Huanca, y también tenemos estructuras que han sido mapeadas en diferentes trabajos anteriores. Esta es la metodología que se ha seguido para este estudio. Esta metodología se divide principalmente en 3 etapas. Tenemos la etapa de adquisición, la etapa de procesamiento y la etapa de interpretación. En la etapa de adquisición he considerado los parámetros de campo, los trabajos de campo, y en la etapa de procesamiento tenemos la corrección diurna, el control de calidad de los datos,
la aplicación de los filtros, la deconvolución de Euler, la derivada TIL y la gradiente horizontal. En la etapa de interpretación tenemos el mapa de anomalías magnéticas, el mapa de la deconvolución de Euler y el mapa de las derivadas. Esta es la etapa de adquisición en campo. Este es el mapa de cobertura magnética, donde las líneas tienen una dirección este-oeste. Estas líneas han sido diseñadas con el principal objetivo de cortar las estructuras geológicas, además de cubrir gran parte del área de las fuentes termales. Estas líneas tienen una separación de 1.4 kilómetros. Los principales instrumentos que se han usado para esta adquisición de datos son dos magnetómetros de la marca Gen-System Oberhausen con una precisión absoluta de más o menos 0.1 nanotesla y una resolución de 0.01 nanotesla. Aquí en la primera imagen podemos observar al operador con el equipo magnético móvil libre de todo objeto metálico, ya sean monedas, zapatos punta de acero o tarjetas, ¿no? Estos pueden alterar nuestros datos en el registro. En la siguiente imagen tenemos la correcta instalación de la base magnética con el sensor orientado hacia el norte. Antes de la adquisición de datos, los equipos deben ser sincronizados con el mismo periodo de tiempo para más adelante realizar nuestra corrección diurna. Esta tabla nos muestra los principales parámetros que se ingresan a los equipos antes de la adquisición de datos. Tenemos un datum de 24.000 nanoteslas, el intervalo de lecturas del equipo móvil ha sido cada 2 segundos y el intervalo de lecturas del equipo base ha sido cada 3 segundos. La altura del sensor es de 2 metros, se ha trabajado en coordenadas UTM y tenemos la ubicación de la base magnética. Una vez descargados los datos de los equipos a una computadora, empezamos a realizar el procesamiento. Primeramente, se ha hecho la corrección diurna en base a los datos del equipo base, con la finalidad de eliminar la variación diurna del equipo móvil, para que esto nos permita visualizar mejor nuestras anomalías magnéticas. Tenemos el gráfico del campo magnético versus el tiempo, donde observamos la mayor amplitud se ha alcanzado aproximadamente a mediodía. Luego, estos datos han ido decreciendo hasta llegar la noche. Seguidamente tenemos el control de calidad que se ha hecho en los datos. Para esto se ha tomado en cuenta principalmente la calidad de los datos, el número de satélites, se ha considerado como mínimo 5, ya que esto depende de la topografía del área de estudio. Luego se ha aplicado aquí dos tipos de filtros de la transformada de Fourier. El primero es el filtro de continuación ascendente, el cual remueve las altas frecuencias generadas por ruidos superficiales o culturales. El siguiente es el filtro no lineal. Es un filtro suave de paso bajo que también remueve los picos altos de ruido. En la imagen podemos observar el registro de color azul, que representa a los datos crudos, y el registro de color rojo, que representa a la data ya filtrada. Este ruido probablemente ha sido por objetos metálicos enterrados o afloramientos de minerales con contenido de magnetina. Luego aquí tenemos la deconvolución de Euler con el objetivo principal de identificar la profundidad de la anomalía magnética, ya que esta va a estar asociada a elementos geológicos con diferentes geometrías. Pueden ser diques, fallas, contactos
o anomalías en forma de esfera. La deconvolución de Euler se representa por esa fórmula que relaciona a las gradientes en las tres direcciones con sus respectivas ubicaciones y al índice estructural. El índice estructural es un factor exponencial que va a depender de la anomalía, ya sea magnética o gravimétrica. Tenemos la tabla de los índices estructurales para el estudio magnético. Tenemos 0,0 para contactos, tenemos 1 para identificar fallas, diques, tenemos 2 para identificar anomalías en forma de cilindro horizontal o vertical, y anomalías esféricas tenemos 3. Esta es la ventana de ingreso de los datos para realizar la deconvolución de Euler al programa GeoSoft. Hemos partido primeramente del grid de la reducción al polo. Seguidamente tenemos las tres derivadas en las tres direcciones. Luego hemos ingresado el índice estructural, para este caso es 1, porque queremos identificar fallas, estructuras biológicas, y el tamaño de ventana, que esto va a definir el tamaño de nuestra fuente en nuestro mapa de resultados de deconvolución de Euler. Aquí tenemos la derivada TIL y la gradiente horizontal, el cual nos va a determinar nuestro mapa de lineamientos magnéticos. La gradiente horizontal nos permite revelar la textura de la anomalía, resaltando discontinuidades geológicas de cortas longitudes de onda. Se va a hacer máximo en zonas de grandes pendientes y va a ser mínimo en zonas planas. Y se representa con la siguiente fórmula, que relaciona a la gradiente horizontal en la dirección X y a la gradiente horizontal en la dirección Y. También tenemos la técnica de la derivada TIL, que nos va a permitir igualmente mapear estructuras del basamento con distintas ventajas, y también resaltando las medianas y cortas de onda en los primeros kilómetros de la corteza terrestre. Igualmente está representada por la siguiente fórmula, que relaciona la gradiente vertical magnética y el gradiente horizontal del campo magnético. Bueno, aquí tenemos los resultados y la interpretación. Tenemos el mapa de la intensidad del campo magnético total con valores de 23.539 hasta 24.505 nanoteslas, con una diferencia de 966 nanoteslas, con una inclinación de menos 8 grados, una declinación de menos 4.1 grados. Como podemos observar en el mapa, los saltos magnéticos se ubican al noreste y al sureste de la zona de estudio. Al correlacionar con la geología, estos estarían relacionados a flujos de lavas andesíticas, probablemente con alto contenido de minerales ferromagnéticos, y los bajos magnéticos se encuentran ubicados al noreste y al suroeste de nuestra zona de estudio. Estos también, al ser correlacionados con la geología, se encuentran relacionados a andesitas de coloración gris y probablemente relacionados a un sistema hidrotermal donde la magnetita ha sido destruida. Este es un perfil de susceptibilidad magnética que lo he tomado como ejemplo de un trabajo que se está realizando también con la misma data, para mostrarles principalmente los contrastes de altos y bajos valores de susceptibilidad magnética, los cuales se encuentran relacionados a estructuras geológicas. Además, estos bajos valores de susceptibilidad también estarían relacionados a zonas con contenido de humedad, debido a que las fuentes termales se encuentran en la superficie. Aquí tenemos el mapa de la deconvolución de Euler a partir de la reducción al polo, con un índice estructural igual a 1. Tenemos profundidades menores de 500 metros y mayores a 1 kilómetro, donde los símbolos de color rojo, amarillo y verde
tienen profundidades de 600 a 800 metros y una dirección de noroeste a sureste, y estarían relacionados a las fallas o estructuras geológicas que han sido mapeadas en trabajos anteriores. Y los símbolos de coloración rosado tienen una profundidad mayor a 1 kilómetro, las cuales estarían asociadas al sistema de fallas Huanca. Este es el mapa de lineamientos magnéticos que se ha generado a partir de la derivada TIL y la gradiente horizontal, donde podemos visualizar 3 familias de lineamientos magnéticos. La primera con dirección este-oeste, la segunda con dirección noreste-suroeste y la tercera con dirección noroeste-sureste, y estaría relacionada al sistema de fallas Huanca. Finalmente, tenemos las conclusiones de este trabajo. Los saltos magnéticos se ubican al noreste y sureste del área de estudio, probablemente relacionado a contactos de flujos de lavas andesíticas de textura porfidítica, por el alto contenido de elementos ferromagnéticos dentro de la composición mineralógica propia de la roca compuesta por plagioclasas, anfíboles y biotitas. Los bajos magnéticos se ubican al sureste del área, los cuales corresponden a rocas volcánicas superficiales como lavas andesíticas de coloración gris clara, probablemente asociadas a un fluido hidrotermal. La desmagnetización de las rocas podría estar relacionado a temperaturas mayores de 550 grados centígrados. Mediante la deconvolución de Euler en la zona geotérmica de Yura, presentan estructuras geológicas a diferentes profundidades. Al noroeste-sureste presentan las tendencias lineales con valores de 600 a 800 metros de profundidad, las cuales estarían relacionadas probablemente a las estructuras geológicas que han sido mapeadas en trabajos anteriores. Y los valores de profundidad mayores a 1 kilómetro se encuentran asociadas al sistema de fallas Huanca. Mediante las técnicas de la derivada TIL y la gradiente horizontal para la zona geotérmica de Yura, nos ha permitido visualizar 3 tipos de lineamientos magnéticos con dirección este-oeste, noreste-suroeste y noroeste-sureste, asociado principalmente al sistema de fallas Huanca.